¿Les parece? Vamos arrancando. Les damos la bienvenida a todos, todas y todes los aquí presentes, como siempre, desde la Comisión de Género y Diversidad de nuestro Colegio de Abogados y Abogadas de la Segunda Circunscripción. Es un placer poder abrir estos espacios, que son una invitación a pensar el derecho también como un espacio de transformación de las relaciones sociales y también de las relaciones de género. En este día de hoy nos proponemos conversar acerca de la ley de identidad de género, que hace muy poquitos días cumplió 9 años. Bueno, pensar un poco en tanto cuáles son los desafíos actuales, quiénes ingresan en esa ley o no, que sabemos que fue pionera para nuestro país, y pionera no solo para nuestro país, digo, para el mundo, en tanto, importó un reconocimiento, ¿no?, a la identidad autopercibida sin judicialización y patologización, ¿no? Y un hito también en el reconocimiento por el derecho a las autonomías, y un reconocimiento no solo en el plano jurídico, sino que también, al menos en términos formales, en lo que tiene que ver con salud integral, que aún sabemos que es una deuda histórica del colectivo LGTB, ¿no?, pasar de esa igualdad formal a una igualdad real, material de oportunidades. Antes de comenzar la actividad, de comenzar este espacio entre todos, una vez más queremos desde el colegio y desde la Comisión de Género y Diversidad pedir por la aparición de Tehuel, joven varón trans de 22 años que continúa desaparecido desde el 11 de marzo. Seguimos pidiendo por su aparición. Ahora sí, vamos a dar comienzo. Primeramente, la tenemos a Ornella Infante. Ornella es mujer trans, secretaria nacional del Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita. Fue una de las que forma la Red Nacional de ATA, organización que impulsó la Ley de Identidad de Género con su coordinadora nacional, Claudia Pía Baudraco, y grandes activistas de todo el país. Actualmente ocupa el cargo de secretaria general de la Federación Argentina LGTB. Fue asesora en la Cámara de Diputados de la provincia de Río Negro y diputada nacional de Silvia Horner, y actualmente ocupa la dirección en el INADI. Ornella, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Lucila. Aprovecho también, por supuesto, para saludar a todo el Colegio de Abogados, a todos los panelistas también, que vamos a estar haciendo este intercambio de pensamientos. Por supuesto que eso tiene que reinar, de visiones y también de experiencias, porque a 9 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, debo de reconocer que la gorda, como le decíamos a Claudia Pía, tenía muchísima razón. Teniendo la Ley de Identidad de Género, empezaríamos a ocupar los lugares históricamente negados, y la verdad que a 9 años formar parte de este conversatorio con ustedes, y desde acá seguramente nos iremos los convencidos y convencidas con tareas. Aquellos y aquellas que todavía tienen interrogantes, seguramente esos interrogantes van a disminuir un poco y van a poder ir esclareciéndolos, y a los que no podamos esclarecer esos interrogantes o pensamientos, quedo a disposición para la próxima, porque no siempre en una charla podemos llegar a deconstruir o a derribar todas las barreras culturales que a nosotros, a nosotras y a nosotres, a las poblaciones históricamente vulneradas, pero puntualmente a las personas trans, quienes tenemos una expectativa de vida de 35 o 40 años, generalmente se nos deja afuera, y está muy interesante poder pensar las acciones en conjunto.
no quiero dejar de pasar esta oportunidad para recordar a quien fue una de nuestras grandes compañeras en la provincia de Santa Fe y que allí organizó las primeras organizaciones, las primeras filas de militantes trans, que es Marina Quinteros, que lamentablemente ya no podemos contar con ella. La compañera era de Santa Fe y desde Santa Fe organizó a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, incluso en la ciudad de Rosario, al movimiento trans para enfrentarnos a un Estado represor, torturador y de encarcelamiento, el cual vivimos hasta la llegada del presidente Néstor Carlos Kirchner. Si bien nosotras en Argentina teníamos un contexto muy favorable en el momento de presentar el proyecto de ley por la Ley de Identidad de Género allá en el 2005, la verdad que si no fuera por el trabajo de las organizaciones, el contexto político y los antecedentes normativos, nada de esto hubiese sido una realidad. Y reconocer o recordar que en nuestro país existían códigos contravencionales que criminalizaban la diversidad sexual y el transvestismo puntualmente, incluso haciéndonos pagar con cárcel nuestras construcciones de género e identidad. Nosotras, en nuestro país, cuando Claudia Pía Baudraco, en nuestro caso, a quienes militamos en la Red Nacional ATA, nos decía que teníamos que constituir un sindicato y desde allí luchar por nuestros derechos, ¿no? El derecho a la identidad para acceder a los demás derechos. Y algunas creíamos que era solo en aquel momento la libretita del DNI, y ella siempre nos decía que no era solo ese cartoncito, sino que tenía que ver con logros más importantes, y vaya que eran importantísimos esos logros. Nosotras planteábamos una ley que no patologice, que con un trámite administrativo podamos acceder a esos derechos históricamente negados. A 9 años de la Ley de Identidad de Género, es verdad, algunas cuantas pudimos acceder a lugares, algunos y algunes pudimos acceder a esos lugares históricamente negados, pero lamentablemente el estigma, la discriminación, la falta de visión política de algunos funcionarios de los diversos gobiernos hacen que ese sueño dorado que teníamos nosotras de acceder al derecho a la identidad para acceder a los demás derechos no se termine constituyendo del todo, dado a que estas barreras culturales que yo les mencionaba hace un instante aún faltan. Y por eso tenemos el desafío, tanto las militantes de la sociedad civil como aquellas que militamos en partidos políticos, en mi caso en el Partido Justicialista, dentro del movimiento Evita, pero también aquellas que circunstancialmente tenemos un lugar o una responsabilidad dentro del Estado de dar las discusiones desde adentro para terminar con esos prejuicios que hacen que nosotras aún continuemos limitadas o bien que los gobernantes de los diversos ejecutivos no dimensionen del por qué el presidente de la nación firma un decreto presidencial de cupo laboral trans y sin embargo en provincias y en municipios en donde existen hace un tiempo aún no se cumplen. Por eso el desafío es volver a tener una discusión y un debate serio en el Parlamento en conjunto con otras organizaciones para impulsar la ley integral trans, un paquete de leyes que hemos ideado las militantes trans para tener el acceso en igualdad de condiciones a la justicia. Acá podemos decir tranquilamente, y me podrán decir ustedes si estoy errada o no, pero desde mi cosmovisión, desde mi visión, tenemos una justicia machista, patriarcal,
fuertemente binaria y que muchas veces los fallos no van con la perspectiva de género, de diversidad sexual que nosotras pretendemos. Por eso también en este proyecto hablamos del acceso a la justicia en igualdad de condiciones. Y también, por supuesto, las demandas históricas que nosotras tenemos, que es el acceso a la educación formal, el acceso al trabajo registrado, porque nosotras hemos trabajado todas nuestras vidas, solo que enmarcadas en la economía popular, y muchas de nosotras también nos merecemos desarrollar nuestra vocación en lo que pretendemos. Por eso hablamos del acceso al trabajo registrado y las oportunidades laborales y el reconocimiento a las trabajadoras y trabajadores que demandan derechos. Por supuesto, el acceso a la salud integral es uno de los desafíos. Si bien la ley de identidad de género contempla el acceso a la salud integral, así como el trato digno, no es así en la práctica. Si bien hay obras sociales, hay médicos que se sensibilizaron de diversas maneras, siempre tienen que ver las acciones de las organizaciones de la diversidad sexual y de la población trans puntualmente, pero no nos olvidemos que para la Organización Mundial de la Salud, que en el año 1990 sacó del listado de enfermedades mentales a la homosexualidad, no hizo lo mismo con la transexualidad. Lamentablemente, nosotras seguimos siendo enfermas para la Organización Mundial de la Salud, si bien ya no tenemos disforia de género, pero sí tenemos trastornos sexuales, que es el último sellito que nos pusieron los chiques tan dulces de la Organización Mundial de la Salud. Y en la Argentina no sucede eso. En la Argentina la patologización a las personas trans no es una realidad, salvo de algún que otro profesional de la salud que se atreve a pedir diagnósticos o el reconocimiento de disforia de género a las personas trans. Por eso también vemos la necesidad de tener fuertes políticas apuntadas hacia la salud integral y puntualmente a los futuros profesionales de la salud. Y en ese sentido, en la Universidad Nacional del Comahue, allá en la Patagonia, de donde soy yo, de la provincia de Río Negro, la Universidad Nacional del Comahue es una universidad regional, y allí, en la sede de Ciencias Médicas de la Educación, hemos llevado adelante un programa que se llama Transformando la Salud. No nos matamos mucho para pensar el nombre, a donde se da la formación a los futuros profesionales de la salud para que tengan esa perspectiva de género que nosotras necesitamos, porque aún profesionales de la salud no logran entender cómo existimos las mujeres con pene, cómo existen los hombres con vagina o cómo existen personas con ambos genitales. Por eso es necesario que las organizaciones y las personas que padecemos diversas discriminaciones por nuestra orientación sexual o nuestra identidad o expresión de género, podamos tener la salud integral garantizada. Y de la mano, por supuesto, el trabajo, y de la mano el poder tener nuestra casa propia. Nosotras tenemos un gran déficit habitacional, nosotras hemos sido expulsadas a temprana edad de nuestros hogares, luego cuando pasan los años y no hay quien cuide a los adultos mayores de nuestras casas, nos vuelven a llamar acordándose que existimos, pero en realidad nos echan a temprana edad y ninguna de nosotras, o muy pocas de nosotras, podemos contar que tenemos un alquiler, que tenemos una casa propia, y aquellas que alquilamos generalmente pagamos costos elevadísimos, como si fuese que alquilamos un semipiso en la Avenida del Libertador y nuestras casas se reducen a 4x3, a 5x3, y esos son nuestros hábitats. Por eso planteamos esta ley integral y aprovechando esta oportunidad histórica que tenemos las feminidades, que tiene el feminismo, que tiene la disidencia,
de haber obtenido un Ministerio de las Mujeres, poder aprovechar este momento histórico y mechar todo lo que se pueda mechar, meter adentro todo lo que se pueda meter adentro en política pública y sacarla al territorio para que de una buena vez por todas podamos cerrar esas brechas que a las olvidadas de la democracia, como decíamos en ATA, cuando aún éramos encarceladas, puedan llegar. El desafío es muy grande. El desafío es muy grande porque al calor de las leyes de la igualdad hay nuevas poblaciones que se visibilizan y esas nuevas poblaciones que se visibilizan también exigen derechos. Y ya lo decía Evita, donde existe una necesidad, nace un derecho y por eso es que debemos ir por los derechos que nos faltan. Y en materia de diversidad sexual creo que hay que terminar con el binarismo. Este binarismo que viene impuesto desde las escuelas a muy temprana edad. En mi caso, a los 4 años me convirtieron en rata de laboratorio, en objeto de observación. Hoy con 45 años sigo siendo lo mismo, objeto de observación de diversas poblaciones, con la cual ahora pretendemos por lo menos sensibilizar y demostrar, porque también se trata de eso. Muchas veces a nosotras nos piden demostraciones de que podemos llevar adelante tal o cual función o desempeñarnos de tal o cual manera. Por eso necesitamos sacar la palabra sexo del documento también, que con el matrimonio igualitario, la identidad de género, el binarismo en los papeles ya no tendría que existir, pero aún faltan dar esas discusiones y lo que no pueden esperar son las personas no binarias que están demandando derechos. Otra de los desafíos que tenemos es actualizar la ley antidiscriminatoria, una ley aprobada en los 80 que no contempla diversas poblaciones que bajo el calor del decreto presidencial del presidente Kirchner, que fue el Plan Nacional contra la Discriminación, obtuvimos derechos. Luego de obtener derechos, nos damos cuenta que tenemos que ir por más. Y ese ir por más es justamente colmar de políticas públicas el Estado y esas políticas públicas deben llegar al territorio. Y para que lleguen al territorio deben ser siempre articuladas por la sociedad civil, porque no existen los iluminados de la política que vayan a generar una política de Estado sin el sector al que se pretende representar, al que se pretende llegar, y por supuesto siempre debe ser en articulación con el Estado, porque es un error que cometemos por ahí quienes militamos, de querer dar respuesta desde nuestros pequeños espacios al grueso de demandas que hay en la sociedad. Pero sí el Estado debe hacerlo y el Estado somos todos, todas y todes. Y creo que todos tenemos que hacer un aporte desde nuestra visión, desde nuestra experiencia para tener la mejor política de Estado. Por eso creemos que hay que realizar fuertes campañas de concientización, hay que promocionar los derechos. No es posible que la sociedad no sepa quién los cuida, quién los defiende, en dónde poder ir a pedir desde el asesoramiento jurídico, el patrocinio o bien un simple acompañamiento. Por eso el desafío es muy importante. Quedan muchas políticas para hacer las carnes, quedan muchos desafíos a los cuales tenemos que cumplir, pero el más importante es que las leyes que tenemos se cumplan, que las leyes que tenemos lleguen a esa población que la está demandando, que es la población trans. Hoy me llegó justamente los primeros números que tenemos con respecto a los cambios registrales. La verdad que son más de 9.000 casos, no me acuerdo la cifra exacta porque me llegó hoy, sé que son más de 9.383, pero aún faltan, porque no es el grueso de población trans.
Aún debemos lograr que las hermanas trans de Maquinchao, que las hermanas trans de Palpalá, que las hermanas trans de Ceres, que las hermanas trans de Pinto, que las hermanas trans de Moreno tengan la misma posibilidad que tiene cualquier otra travesti en una gran localidad, en una gran ciudad. Pero para eso debemos de aceitar los funcionamientos tanto del Estado como la articulación con la sociedad civil. Así que bueno, por mi parte, esto, y quedo acá para que, no sé, me pregunten o algo, porque si me dejan hablar, yo voy a hablar horas, horas y horas, y hay más personas. Hola, buenas tardes. Hola, Hola. Julieta. Sí, yo tenía una pregunta acerca de cuál era su postura sobre el Ministerio de la Mujer, que lo nombró, y también acerca de la ONU, que son financiadas por multimillonarios como la Fundación Ford, Fundación Rockefeller, con propósitos políticos ideologizados a costilla de las situaciones que pasan las mujeres, por ejemplo, la ideología de género, el aborto y todas cuestiones. A costilla de eso, ellos financian en millones, igual que el Ministerio de la Mujer. He escuchado que se dice que no hacen nada, pero sí pueden pagarse más de 24 millones en en lo que es el catering, aparte de 14 millones en carros Nissan para viajar con sus funcionarios, todo a costillas de la ideología de género, el aborto y todas las cuestiones. Entonces quería saber cuál era su postura acerca de esa situación. Bueno, una fundación o una financiera internacional no tiene nada que ver con un organismo estatal. Eso son aguas de distintos floreros. Yo no puedo hablar de lo que se dice porque también yo puedo contarte lo que me dicen a mí. A mí la verdad que me están muy agradecidos y muy contentos con lo que hace los diversos ministerios y sobre todo después de haber tenido 4 años de un macrismo que echó a tantas personas, que hicimos muchísimos pasos para atrás. De hecho, las travestis hasta volvimos a ser arrestadas y encarceladas durante el macrismo. Cada ministerio tiene una acción que cumplir, cada ministerio tiene una acción que llevar adelante. No sé qué gastos en catering pueden haber llegado a tener las del Ministerio de Mujeres cuando no hubo, tuvimos 3 meses sin pandemia desde que asumimos el gobierno. La verdad que no hubo viajes, no hubo catering, no hubo eventos, todo fue virtual. Y la verdad que la comida en la casa no los manda la de los ministerios, los garpa cada una. Así que no sabría decirte desde dónde te llega a vos esta información. Sí te preguntaría, y me encantaría que me digas de dónde la leíste para saber de dónde sale, porque en este En las momento... páginas, en Sí. internet y en cualquier lado se puede encontrar que eh, gastaron más de 26 millones después de la muerte del caso Úrsula en catering y mozos privados. Después de esa situación, gastaron 14 millones en carros Nissan para viajar con sus funcionarios, pero no pueden atender un teléfono un fin de semana. Perdón, Mira, ¿cómo? yo la verdad que yo soy del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, no pertenezco al Ministerio de las Mujeres, o sea, cada una podría informar de su ministerio. Yo te repito, y esto podríamos verlo en cualquier página, no hubo encuentros presenciales, no sé qué equipos de funcionarios también, porque si ustedes ven, el ministerio no es que es como otros ministerios que está constituido y que hay cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, es un ministerio nuevo. No podría hablar de algo que no conozco y no sé cuál sería en cualquier lado porque
yo leo todos los diarios y yo esa información no la manejo. No sé ni cómo se llama la chica que me está preguntando porque no le veo la carita. Julieta, no, Ornella, y poniendo, digo, un poco lo que venías hablando vos, digo, poniendo en valor que justamente ha sido una conquista de los feminismos, de los movimientos de disidencia, que hoy, a nivel, no solamente a nivel nacional, contemos con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, sino también que ese movimiento se está dando a nivel provincial y local. Nosotros en la provincia de Santa Fe, hace unos pocos días, la Secretaría de Estado, Igualdad y Género se elevó a rango ministerial, y a nivel local también contamos con una Secretaría de Género y Derechos Humanos que antes no, que era un área que dependía de desarrollo social. Entonces digo, como para poner un poco en valor cómo se viene jerarquizando la agenda de los géneros. Nada, que no se pierda ese valor que, como decías antes, es una conquista de los feminismos, de los movimientos de mujeres y de las disidencias, que damos lucha a eso que se está materializando en las estructuras del Estado, ¿no? Sí, por supuesto, y es una respuesta a todos los colores de pañuelos, porque desde el Ministerio de las Mujeres no se hace solo política para los pañuelos verdes o para los pañuelos de la diversidad sexual. Se hace política para los pañuelos celestes, para los amarillos, para los rojos, para los negros. Han salido cientos de pañuelos y eso es maravilloso. Claro, desde mi pensamiento, desde mi posición, creo que el Ministerio de la Mujer y la ONU, que vende humo, que digo, financiada por multimillonarios como la Fundación Ford y Fundación Rockefeller, no les interesa mucho la situación. Ellos, a cambio de lo que están generando, se están volviendo ricos. Esa es una realidad. Bueno, eso yo opino como vos con respecto a las fundaciones y demás. De hecho, por ejemplo, mi organización no tiene personería jurídica, todo es a bolsillo, me cago de hambre porque no llego a pagar mis cuentas con tal de estar en el territorio. El trabajo que hago, si vos ves y vos que manejás tanta información, podrías entrar, por ejemplo, a ver el funcionamiento de mi dirección y vas a observar que de todos los viajes que hice en 2 años, solo se me pagó un viático de 5.000 pesos una vez, con lo que no lleno ni el tanque de nafta de mi camioneta. Yo opino como vos con respecto a las financieras y a aquellas fundaciones que ponen guita en diversas luchas. Ahora, no podemos comparar jamás una financiera con un ministerio, por lo menos con un gobierno popular. Ahora, si me decís vos que la gestión pasada, sí, por supuesto, te digo, sí, y te podría detallar. De hecho, cuando yo asumí en el INADI no tenía ni un foco en mi oficina. Tuve que ponerlo yo, comprar una resma de hoja por cómo habían vaciado ese ministerio. Pero bueno, son maneras de gobernar. Nosotras gobernamos con las patas en el barro, los oídos en el barrio y dándole respuesta a todas las organizaciones, a quien demanda un derecho, porque hay sectores que tuvieron derecho históricamente y nosotras no. Y cuando nosotras adquirimos ese derecho, no le quitamos un cacho de felicidad a nadie, simplemente equiparamos un poco. Ornella, si me permitís, que está muy interesante el debate y es muy bueno que todas y todes opinemos sobre estos temas que nos convocan. Me parece que por una cuestión de clarificar el debate y por respeto a todos los participantes de esta actividad, quienes quieran opinar y realizar preguntas, yo les pediría por favor que enciendan la cámara, así nos podemos ver, porque así como la estamos viendo Ornella, que nos está dando esta clarísima exposición de la conquista de derechos, a todas y a todos y a todes quienes quieran hacer preguntas y emitir sus opiniones, que son bienvenidas, les pediría por favor que enciendan la cámara para, en respeto de todos los que estamos participando de la actividad, que podamos conocer con quiénes estamos hablando.
lo planteo para que lo podamos manejar como un criterio de desarrollo de la actividad de aquí en más, si les parece. Vale, ¿te parece? Ya que estamos, te pasamos la palabra. Valeria Rosso Ponce es abogada, integrante de la Comisión de Género y Diversidad de nuestro colegio de la segunda circunscripción. Vale, un placer que nos estés acompañando. Hola hola a todas, a todos, a todes. También soy integrante del Centro de Estudio e Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, y que son los espacios en donde me he podido ir formando y trabajando en el territorio. Y sumándome a esta maravillosa exposición que nos brinda Ornella, yo les quiero contar un poco el recorrido que fuimos haciendo hasta lograr la sanción en mayo del 2012, el 9 de mayo del 2012, de la Ley de Identidad de Género, que forma parte de un grupo de leyes que significó una ampliación a los derechos civiles que veníamos, por la que veníamos luchando los distintos grupos de militantes. Y esta ley de identidad de género permitió la despatologización y la desjudicialización del recorrido que tenían que hacer las personas para el reconocimiento del derecho humano a la identidad de género. Esta ley, que como les decía es del año 2012, y que fue precedida por la ley de matrimonio del año 2010, que permite el matrimonio de personas del mismo sexo, define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género de cada persona, tal cual como la siente, que puede corresponder o no con el sexo asignado a su nacimiento, incluyendo la vivencia personal de su cuerpo. Esta ley establece el derecho al reconocimiento de esta identidad de género y al libre desarrollo de la persona, que está expresamente detallado en el artículo 11 de la ley, y que se refiere puntualmente a la posibilidad del acceso a tratamientos de hormonización, a cirugías totales o parciales, incluida su genitalidad, y que para ello solo se necesita un consentimiento informado. Esta ley de identidad de género establece el derecho también a ser tratado e identificadas las personas en sus documentaciones que acrediten su identidad conforme su género autopercibido. Esta ley fue la que permitió que todas aquellas personas, en función de su género autopercibido, puedan, con un simple trámite ante las oficinas de los registros civiles, pedir una modificación registral de su sexo, su imagen y su nombre de pila. Esta ley fue un importantísimo paso en el ejercicio de los derechos civiles, porque hasta que fue sancionada, todas las personas trans que buscaban tener una documentación que reflejara su verdadera identidad, debían realizar un tortuoso recorrido de trámites judiciales a través de lo que, al menos en la provincia de Santa Fe, se llamaban sumarias informaciones, que además pasaron por distintas etapas. En un primer momento esas sumarias informaciones que hacíamos, los jueces le daban una visión muy biologicista, y entonces, por ejemplo, de oficio, le daban intervención al consultorio médico forense. Yo he participado, he promovido muchas informaciones sumarias, tanto de mujeres trans como de varones trans, y por ejemplo, era una postura ideológica y política de caratular ese expediente de la sumaria información
con el nombre de pila autopercibido y elegido por la persona que realizaba el trámite judicial. Debo reconocer que tuvo una muy buena recepción en los tribunales en Rosario, salvo un juez que de oficio y con un argumento absolutamente formalista que tenía que ver con la cuestión estadística de la mesa de entrada única, de oficio me modificó la carátula del expediente y le puso el nombre que figuraba en el documento de identidad que precisamente pretendíamos modificar a través de la sumaria información. Esta idea biologicista que tuvieron los magistrados, las juezas y jueces cuando recibían estas sumarias informaciones y que llevaban a que de oficio y sin que lo pidiéramos le dieran intervención al consultorio médico forense, nos mostraba otra cara de la misma realidad por la que pasan todas las personas trans, porque, y todas aquellas personas que no tienen un documento que refleje su verdadera identidad. ¿Por qué digo esto? Porque cuando las personas, tanto las mujeres trans como los varones trans, tenían que pasar por el consultorio médico forense, se encontraban con médicos que, con el expediente en la mano y con una carátula que tenía el nombre autopercibido de esa persona que iniciaba la sumaria información, elegían llamarlos por el nombre que figuraba en el documento de identidad que pretendíamos modificar, que pretendíamos rectificar. Lo que se tradujo en muchísimos casos en situaciones en las cuales las personas no accedían a la consulta en el consultorio médico forense, porque eran sometidas a una situación de discriminación y realmente no eran ellas, no eran ellos quienes estaban siendo llamados. Y hasta que sucedió que uno de los expedientes cae en manos de uno de los médicos del consultorio médico forense de los tribunales de Rosario, que sí entendió de qué estábamos hablando, que sí fue respetuoso de la identidad de género de las personas que realizaban estos trámites judiciales, y empezó y las llamó por el nombre que figuraba en el expediente. Y eso fue una experiencia muy buena, porque además este médico es docente en la carrera de posgrado de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, y eso llevó a que pudiéramos, ya hace unos cuantos años, dar en la cátedra de Medicina Legal una clase especial sobre la ley de identidad de género y sus implicancias en el ejercicio de la profesión de médico. Como decía Ornella, para poder formar médicos que puedan entender que van a atender a una mujer con pene o que le tienen que hacer un estudio ginecológico a un varón, un estudio ginecológico femenino. Y tienen que formarse profesionales de la medicina respetuosos de estas identidades. Esta ley viene a saldar muchas de esas asignaturas pendientes, porque establece, entre otras cosas, que los tratamientos de hormonización, así como los tratamientos quirúrgicos, forman parte del PMO, y los efectores del sistema público de salud, tanto estatales como privados, deben garantizar permanentemente los derechos que esta ley reconoce. Volviendo a la exposición de Ornella, no siempre sucede eso. Ya vigente la ley, nos encontramos en muchos casos, tanto frente a obras sociales, como obras de medicina, empresas de medicina prepaga, teniendo que realizar presentaciones o hasta incluso iniciar recursos de amparo porque no reconocían tratamientos quirúrgicos como tratamientos de salud. Por ejemplo, los tratamientos, y la respuesta que daban eran que estos tratamientos quirúrgicos eran tratamientos estéticos. Bueno, fue un recorrido que también hubo que hacer en los primeros años de vigencia de la ley, que hoy ya está bastante más allanado, si bien no es lo que quisiéramos, y hoy
al principio teníamos que discutir incluso que había situaciones en donde determinados médicos especialistas en cirugía plástica eran los que conocían el tipo de cirugía que tenían que hacer para la readecuación del cuerpo de las personas trans, y que no podía hacerlo cualquier médico, cualquier cirujano plástico. Entonces también esa era una pelea que teníamos que dar para que se comprendiera la necesidad de la especialización que necesitaba la persona que requería el tratamiento. Esta rectificación registral, que la ley permite que se realice sin necesidad de todo ese recorrido judicial que yo les comenté hasta que fue sancionada, y con la mera presentación de la persona que requiere la rectificación ante los organismos de los registros civiles de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establece que en el caso de las personas mayores de edad solo deben presentarse y manifestar su voluntad, y en el caso, o sea, ser mayores de 18 años, y en el caso de los menores de las personas menores de edad, lo deben hacer por medio de su representante legal, con la conformid de la persona menor de edad, y la ley expresamente establece que, y con la asistencia del abogado del niño, que es una figura que se crea y se le termina de dar forma en el nuevo Código Civil y Comercial que está en vigencia del año 2015. La ley también prevé, para el supuesto de que existiera una resistencia por parte de los representantes legales de esa persona menor de edad, o la imposibilidad de que haya un representante legal que pueda actuar en su nombre, prevé que esta rectificación registral se pueda hacer a través de la presentación ante un juez. De la misma manera, con la conformidad de ese niño o niña que pretende la rectificación, y con la asistencia del abogado del niño. También la ley de identidad de género establece, exige, hay un artículo que se refiere expresamente al trato digno, en especial de las personas menores de edad, y esto se refleja en que en todas las situaciones donde esa persona es atendida, debe ser tratada de acuerdo a su género autopercibido, y hace especial hincapié en el caso de las personas menores de edad. Y esto tiene relación, por ejemplo, con la registración en la historia clínica, en el caso de que esta persona requiere la asistencia médica, e incluso la ley es muy clara al establecer que no es necesario siquiera que esta persona haya realizado la rectificación registral. Es decir, no es exigible que esa persona tenga el DNI con la modificación del sexo, el nombre de pila y la imagen y la fotografía, para que tenga el derecho a recibir el trato digno de ser tratada de acuerdo a su género autopercibido. Como decía Ornella y como decía Lucila a la introducción de esta charla, si bien con esta ley de identidad de género hemos conseguido la conquista de muchos derechos formales y de igualdades, todavía falta un largo camino para recorrer. Puntualmente en la provincia de Santa Fe, antes les quiero hacer esta aclaración. La modificación registral implica la modificación de la partida de nacimiento y la modificación del documento nacional de identidad. Y esa partida de nacimiento, la ley expresamente prohíbe que se haga cualquier tipo de publicación de los motivos por los cuales esa partida es rectificada. Es decir, hay una partida de nacimiento que se bloquea y a la cual solo va a tener acceso la propia persona interesada o aquellas personas expresamente autorizadas a consultar esa partida de nacimiento.
la persona que realiza la rectificación registral va a tener una nueva partida de nacimiento con los datos que reflejan su verdadera identidad. ¿Cuál es el camino que nos falta recorrer? Y esto lo sé en forma directa de lo que acontece en la provincia de Santa Fe, que no se hace una aplicación analógica al resto de las documentaciones que hacen a la identidad de las personas trans. Por ejemplo, cuando hablamos de rectificaciones de partidas de matrimonio, e incluso rectificaciones de documentos de identidad de les hijes de esas personas que han realizado su rectificación registral y que hoy se encuentran en la azarosa situación de tener que realizar reiteradas presentaciones, e incluso estamos ante la posibilidad de presentaciones de amparo, porque el Registro Civil de la provincia de Santa Fe hace las rectificaciones de las partidas de casamiento con modificaciones como si fueran marginales, dejando anotada la modificación en la misma partida, con lo cual lo único que hace es estigmatizar a las personas trans. La partida de matrimonio, al igual que la partida de nacimiento, debe ser rectificada, es decir, modificada, emitirse una nueva partida de matrimonio que refleje las identidades de los contrayentes, y deben, sin más trámite, modificarse todos aquellos documentos que se emiten en función de esta documentación. Léase los documentos de identidad de les hijes de estas personas. Porque este incumplimiento que hoy vemos que sucede en nuestra provincia y que no está cumpliendo con el decreto reglamentario de la ley, que en su artículo 11 expresamente dice que todos los organismos de reparticiones provinciales, así como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben adecuarse a la normativa de la Ley de Identidad de Género, y que no pueden oponerse bajo ningún punto de vista a los derechos que esta ley reconoce, debe sin más trámite modificar esas documentaciones que derivan de la rectificación de la partida de nacimiento y del documento de identidad de estas personas. La ley establece que el Estado tiene la obligación del Registro Nacional de las Personas comunicarlo al Banco Central, al padrón electoral y demás. Y los demás trámites los hace la propia persona, pero deben tener la receptividad necesaria de parte de los registros, de los organismos, de las oficinas de los registros públicos, de los registros civiles, y no debe ser necesario más que la mera presentación de esta persona, pidiendo que el resto de la documentación que hace a su identidad sea modificada en consecuencia de la rectificación ya realizada. Bueno, eso no está sucediendo en la provincia de Santa Fe, tenemos casos concretos. Seguramente Santiago, que es uno de los panelistas, nos va a contar sobre esa realidad, y que eso no suceda en nuestra provincia implica que no se está cumpliendo con el trato digno, que no se está cumpliendo con el derecho a la confidencialidad que prevé el artículo 9, porque si se modifica la partida de casamiento con una inscripción marginal diciendo los motivos de la modificación, esa confidencialidad no está siendo respetada, y no se garantiza los derechos, el cumplimiento de los derechos que esta ley prevé. Una cuestión que yo creo que tuvo que ver con las circunstancias y las negociaciones políticas que preceden a la sanción de toda ley es la sanción del artículo de la ley que dice que una vez modificada o rectificada la documentación de la persona por la aplicación de esta ley, una nueva modificación debe hacerse con la autoridad judicial. Personalmente creo que no es necesario, que las personas pueden modificar tantas veces como consideren que su género autopercibido es diferente, pero bueno, la ley hoy está así. Una vez que se hace la modificación registral, para volver a hacer otra modificación registral, se necesita la autorización judicial.
Como les decía antes, para realizar la rectificación registral no es necesaria la realización de ningún tipo de tratamiento, ni de hormonización, ni de tratamientos quirúrgicos, tratamientos a los cuales la población trans tiene derecho a acceder porque se encuentran dentro del plan médico obligatorio y que todas las obras sociales y los efectores públicos de salud deben garantizar y brindar. De hecho, yo recuerdo que incluso antes de la sanción de la ley, aquí en la ciudad de Rosario existía un consultorio de atención de las personas trans que fue permitiendo la aplicación de tratamientos de hormonización con un control médico, porque esto hace a la salud de las personas, porque esto hace a subir el nivel de expectativa de vida, que como bien Ornella nos contaba, hoy es muy bajo, a pesar de la sanción de la ley, que es una ley que ha sido pionera, no solo en el continente, sino en el mundo. Y ese consultorio, por mucho tiempo, fue un servicio que se brindó en la ciudad de Rosario, de hecho hoy está también en el CEMAR, a donde pueden concurrir las personas trans a realizarse los tratamientos de hormonización. Tratamientos que, como recién dije, no son indispensables para realizar la rectificación registral. Y en el caso de las personas menores de edad, para poder someterse a los tratamientos de hormonización o a las cirugías de reasignación genital. En ese caso, cuando se trata de personas menores de edad, la cirugía sí debe realizarse con autorización judicial, de la misma manera que en el caso de la rectificación registral, a través de la postulación del representante legal, con la conformidad de la persona menor de edad y la asistencia del abogado del niño. Y la ley dice expresamente que el juez o la jueza a la que se le presenta el pedido tiene 60 días para expedirse. No sé si queda alguna otra cuestión para hablarles puntualmente de la ley. Sí decirles que coincido con Ornella en cuanto a que la trascendencia que tiene poder contar con una documentación que refleje la identidad de la persona tiene que ver con el desarrollo vital de esta persona y es un derecho humano, el derecho a la identidad de género. Porque no tener una documentación que refleje la identidad autopercibida implica no poder acceder a estudios, no poder tener una cuenta bancaria, no poder acceder a un trabajo y vivir en una marginalidad que hoy, en el recorrido que vamos haciendo y en esta deconstrucción que se pretende, tener una ley como con la que cuenta nuestro país es un punto de partida fundamental para poder replantearnos una realidad de derechos civiles que nos permitan un desarrollo pleno de las personas. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta en relación a la ley puntualmente, o las dejamos para el final. Tengo 2 preguntas, y la primera es, más allá de cómo se autopercibe una persona, y que va avanzando irrestrictamente, ¿por qué? No tengo más datos de sí lo que pasa en Argentina, porque es financiado con los impuestos. ¿Por qué es financiado con los impuestos qué? Que nosotros pagamos. ¿Por qué como ciudadano estamos pagando tratamientos? Porque es un derecho que el Estado debe garantizar. El funcionamiento del Estado se sustenta con los impuestos que pagamos las y los ciudadanos,
y a partir del reconocimiento de estos derechos, y el Estado en su función como tal como decía Ornella en la exposición que me precedió, debe garantizar el cumplimiento de esos derechos, y es un derecho humano el derecho a la identidad de género y el derecho al acceso a la salud, así como se sostienen el cumplimiento de los demás derechos civiles. Claro, pero lo estoy financiando yo con mis impuestos. Sí, por supuesto. Y la otra pregunta, y pido disculpas si me traiciona el subconsciente, no quiero dar ningún dato que no sea incorrecto, vos acabas de decir que la ley dice que debemos tratar a las personas como se autoperciben. Ahora yo pregunto, ¿por qué la ley me puede obligar a mí a tratar a una persona como se autopercibe? Quitando toda tolerancia de tener otro pensamiento. Vos podés tener, cada uno puede tener el pensamiento que pero quiera. La ley, claro, la ley me está obligando a tratar a una persona como se autopercibe. Claro, porque la ley le reconoce ese derecho. Pero así me está como, obligando a mí a que deje mi postura o mi pensamiento. A eso me refiero. ¿Desde cuándo la ley puede hacer eso? Primero porque las leyes son producto de las organizaciones de los estados y son las que reconocen los derechos y las conquistas. La ley de identidad de género, así como todas aquellas leyes que amplían derechos civiles, no restringen, suman. Lo que la ley está diciendo es que se le reconoce el derecho humano a todas las personas a ser tratadas como se autoperciben. No te está restringiendo a vos que puedas pensar de manera diferente. Vos podés pensar como cualquiera, puede coincidir o no. Va a haber muchas leyes con las cuales podemos coincidir o no, pero eso es el ámbito de legalidad en el cual nos debemos mover como sociedades organizadas, y son los marcos legales dentro de los cuales nos vamos manejando las distintas sociedades de acuerdo a la evolución que cada sociedad tiene. Así vamos a ver que hay distintas realidades y distintos países. En este país, donde no sé si vos estamos hablando que estés viviendo en la Argentina, hay una ley que reconoce el derecho humano a identidad de género, pero a vos no te restringe la posibilidad de pensar diferente. Vos podés pensar como quieras. Gracias. Sí, de pensar diferente, pero si existiera una ley, lo planteo de manera ilógica, que las personas se perciben como, qué sé yo, árboles, y poner todas las personas en una misma bolsa, de que respeten ese autopercibimiento y tratarlos como árboles, es como que están obligando a todos a que también traten a esas personas como árboles. Algo ilógico. No, La y ley no me lógico puede es que una persona se crea un vegetal, eso sí, por supuesto, pero las personas trans no nos creemos vegetales, no nos creemos animales. Claro. Claro, el sí, género, ya obviamente. Bueno, te explico un poquito. El género es una construcción sociocultural que no tiene que ver con lo sexual. No, las personas no ven penes y vaginas en lugar de construcciones identitarias o de género. La verdad que no existe una persona que se autoperciba árbol. Si así sucediera, habría que hacer todo lo posible por buscarle algún especialista para que, bueno, trate de aclarar eso. Claro, por eso aclaré que un árbol. Si las personas, claro, si las personas construimos nuestro género. A ver, yo te digo, ¿por qué vos hoy estás con tal o cual, ¿no? Y seguramente es porque dice la moda, porque a vos te gusta. No, porque con mi sexualidad. Sí. Déjame terminar la idea, si no voy a tener un ida y vuelta toda la noche con vos y voy a dejar afuera
a todas las personas que seguramente van a querer hacer sus aportes, pero me parece interesantísimo. Capaz que tu ideología religiosa te limite a ver más allá, capaz que el no conocer la realidad de las personas trans en primera mano hace que no dimensiones que un sector de la sociedad pierde su vida a los 35 años por la discriminación y pensamientos que limitan el desarrollo de una persona. Ahora, la verdad que a mí me parece mucho más importante pensar qué podemos hacer para que un sector de la sociedad no se muere a los 35 años, qué podemos hacer para que otro sector de la sociedad no quiera imponer su religiosidad ante las legislaciones, qué podemos hacer para que el biologicismo deje de creer que es lo que va a reinar en el mundo cuando hay otras experiencias de vida que dan claras muestras que existen estas realidades. Ahora, si vamos a mezclar la política con creencias religiosas, con pensamientos que tienen que ver con dogmas, bueno, esa es otra cosa. El Estado es laico, la religiosidad tiene que ir separada de las políticas de Estado, y acá hay un sector que somos de las reconocidas por el Estado, más de 9.300, que exigimos el respeto a nuestra identidad autopercibida. Identidad autopercibida. No estamos hablando de que si nos creemos árboles, ser árbol no es una identidad. No, por eso lo planteé de manera ilógica. Lo que te pido es que no nos compare a las personas trans. No, era por eso planteé, por eso aclaré que era un ejemplo de manera ilógica. Que tengas respeto por las identidades, no lo estás teniendo, estás planteando cosas ilógicas, la verdad. Por eso, claro, por eso lo dije, era un ejemplo ilógico. Cuestión de respeto a personas que se crean un árbol, no conocí personas que se crean un perro, sí conocí personas que por la discriminación quedan afuera de la educación, que por la discriminación quedan afuera del grupo familiar. Mi sexualidad también es mía, pero yo no puedo. Le voy a pedir, que por la discriminación dejan de ocupar los lugares históricamente negados. Así que, compañera, yo creo que vos necesitas mucho más que 40 minutos de charla, necesitas verdaderamente embarrarte las patas, conocer lo que sucede con una población que muchas veces desde los lugares de la élite, desde los lugares académicos, desde los lugares que transitan muy poquitas personas, no logran dimensionar. Por eso yo te invito, Julieta, a cuando vaya a la provincia de Santa Fe, que voy a ir en los próximos días, a que caminemos los lugares en donde viven las personas trans, a que hagas un comparativo vos de lo que sucede a tu alrededor y de lo que sucede alrededor de una persona trans, y que vos de ahí veas. Y también te pido que me muestres los ejemplos, eso de las personas que se creen árboles, así también les damos una mano. Perdón, muchas gracias, Julieta, por una cuestión, también de horario de respeto al resto de los participantes. Vamos a continuar con el conversatorio. Planteo disparatado. Julieta, permíteme, por respeto a los demás disertantes y a los participantes que hoy estamos aquí, vamos a continuar. Gracias, Ornella. En especial quiero darle... aguárdame, Julieta. Quiero aclarar, pido disculpas. Queremos avanzar en el conversatorio porque tenemos que también entregarlo con otras actividades del colegio, Julieta. Por eso continuamos. En otro momento continuaremos. Sí, quería hacer una aclaración, pero... Está bien. No, por tiempos. Quiero aprovechar, Matilde, que te veo aquí, quiero aprovechar para agradecer, nos está acompañando Matilde Bruguera, diputada de nuestra provincia de Santa Fe, que bueno, a su vez también pidió la palabra, así que bueno, gracias Matilde por estar acompañándonos. Si querés te pasamos la palabra un momentito y ya lo pasamos al otro disertante.
Está silenciada, Matilde. Sí, no, les agradezco la invitación y poder participar. En realidad las inquietudes de Julieta ya fueron contestadas. Lo único que quería agregar muy brevemente, antes de que tome la palabra el siguiente o la siguiente disertante, es que es al revés lo que plantea Julieta, es que durante muchos años se nos ha obligado culturalmente a reconocer solo dos identidades de género que también fueron construidas cultural e históricamente. Y es más, a las mujeres se nos identificó con un estereotipo. Justamente lo que planteaba Valeria y lo que planteó Ornella es que esto amplía derechos. Esto nos permite reconocer que hay otras identidades de género. Entonces no estamos obligados, históricamente como estuvimos obligados a dividir el mundo binariamente entre hombres y mujeres, y que el género no tiene que ver con tiene que ver con la identidad que uno autopercibe, ¿no? Y no tiene que ver con la sexualidad o con los órganos sexuales y demás, sino que es una construcción cultural mucho más amplia, por eso no nos restringe, nos amplía, nada más. Gracias, Matilde. Bueno, queremos pasarle la palabra a Santiago Quizamás. Él es varón trans, presidente de la Asociación Civil de Varones Trans y No Binarios. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación, a todos y a todas, buenas tardes. Un poco contestando, porque la verdad que, como decía Ornella, no van a alcanzar los 40 minutos para responderle a Julieta y concientizarla y sensibilizarla de las situaciones que vive el colectivo. Un poco contestándole esto de los impuestos, yo también pago impuestos, seguramente Ornella también paga impuestos, y gran parte de la población trans paga impuestos, y históricamente la población trans ha pagado el doble o el triple de los costos y las costas que a cualquiera le costaría sobrevivir. No solo la comida, el espacio para vivir siempre ha sido un gran problema, como decía Ornella. La vivienda, el acceso a la vivienda siempre estuvo postergado para el colectivo trans. Y contestándole a Julieta también, que hablaba de su postura, claramente su postura va en contra de un derecho humano, que es la identidad. Por eso no me parece que yo estoy en Rosario y la invito cuando quiera a alguna reunión con la organización de varones trans y no binarios, con las familias. Me parece que desconoce totalmente la realidad, no solo del colectivo trans adulto, sino de las infancias. Por personas que piensan así, hoy atravesamos momentos muy difíciles, porque para mí, que tengo 42 años, puedo por ahí plantarme y dar respuesta a este tipo de comentarios, u Ornella desde su posición darlas, pero para compañeros y compañeras de menor edad es muy difícil, porque venimos de ser expulsadas de un montón de espacios, incluso del seno familiar. O sea, nuestras familias piensan como Julieta a veces. Entonces es muy, muy difícil estar afuera de todo y sobrellevar eso. Hoy, y más en este contexto de pandemia, la verdad que falta muchísimo, cada vez que escucho este tipo de cosas, es como que retrocedimos un paso, porque nada, pensamos que siempre hay una generación mucho mayor que piensa así, y no, bueno, hoy lo vemos que todavía en personas jóvenes también se sigue dando y se sigue replicando. Bueno, como decía, yo soy un varón trans, soy un papá trans,
y formo parte de la Asociación de Varones Trans y No Binarios. Un poco contando el trabajo que hace la organización, bueno, nos reunimos hace 4 años, nos organizamos así como grupo. Hoy somos alrededor de 140 compañeros y compañeras, o sea, estamos habitando la misma sociedad, ocupamos las facultades, transitamos las plazas, los parques, las peatonales, junto a esta sociedad que a veces vemos que es media necia en algunos pensamientos. Y bueno, con el gran propósito de primero visibilizarnos para poder, desde ahí, desde el lugar que nos ven, poder generar políticas para el colectivo. Acá en Rosario y en Santa Fe se han dado muchas políticas para el colectivo LGBTIQ+, pero veíamos, bueno, que estaba muy invisible el tema de las transmasculinidades y bueno, desde ahí nos empezamos a juntar. Trabajamos con familias de infancias y adolescencias trans. Eso también es algo que vemos ausente hoy dentro del Estado. Vemos que no hay un abordaje y una contención para esas familias. Si bien lo estamos haciendo desde la organización y algunas organizaciones más que conocemos en distintas partes de Argentina también lo hacen, creo que necesitamos una contención más plena. Eso que decía Ornella es real. Hoy necesitamos una ley integral trans que pueda garantizar este tipo de acompañamientos. No solo porque sabemos que la ley de identidad de género, esta que amplía derechos, que es que creemos que es la mejor del mundo, y así lo pensamos, no está garantizando hoy una salud integral trans, por ejemplo. No es solo que no se garantiza acá en Rosario, no se garantiza en Santa Fe, bueno, no se garantiza en Argentina. Necesitamos ampliarnos, pensar a futuro, evolucionar, y creo que esto de poder tratar y abordar y sancionar finalmente y laburar con una ley integral trans es lo que necesitamos, no solo para las infancias, las adolescencias, esto que hablábamos, que decía Ornella, del acceso a la vivienda, bueno, la salud, la justicia, esto de que decía Valeria, de lo difícil que es a veces las rectificaciones en las documentaciones, es real, lo vivimos. Hacer a veces un trámite nos lleva meses, a veces hasta años. Si naciste en Santa Fe y si naciste en otra provincia y vivís en Santa Fe y te tocó una pandemia, 1 año y medio para rectificar tu partida de nacimiento. Entonces esas cosas son todavía a superar. También un poco tocando estas cosas a las que se refería Vale, de la rectificación de alguna documentación. En esa están las partidas de nacimiento de nuestros hijos, las libretas de matrimonio, si tenés una propiedad a tu nombre, testamentos, todo ese papelerío que implica nuestro, tenemos que pagarlo, no es gratuito. A veces el colectivo no está con posibilidades de hacerlo y nada más es una rectificación, no implica, o sea, no tenés que hacer mucho más que eso. Deberían estar más ágiles los sistemas y los organismos para facilitar esto, ya a 9 años de haberse sancionado.
Y en esto de la ley, sobre todo la de identidad de género, que es esto, también recaemos en esto de la interpretación de la ley, que imagino que como todas las leyes, si las interpreta Ornella, seguramente van a garantizarse un montón de derechos. Si las garantiza una persona que tiene un pensamiento más cerrado, seguramente esa letra va a ser otra. Por eso, bueno, hoy las compañeras no binarias no tienen la documentación, creo que básicamente por una interpretación de la ley. Si la ley de identidad de género habla del género autopercibido, me parece que va por ahí. Pero también es esta violencia a la que hemos estado expuestos, como decía recién Matilde, el opresor es el mismo. Es el machismo, el patriarcado, quien sigue ocupando esos lugares donde se toman esas decisiones de poder que no garantizan y que no habilitan derechos para el colectivo. Por eso celebramos siempre la incorporación de personas como Ornella, obviamente al frente de estos organismos que son para nosotros fundamentales. Creo que nadie hoy desconoce que ella está ahí y de que su pensamiento y su postura es de garantizar y siempre garantizar, y esto de abro el micrófono y te contesto, no importa dónde estés. Eso es lo que necesitamos. Más allá de todas las leyes que se puedan sancionar, personas que tengan la perspectiva de género, la voluntad de poder tratar estas leyes y que siempre amplíen derechos. Cuando escuchaba hablar de la ley integral trans, pensaba en las situaciones a las que hoy están expuestas el colectivo, desde la que se decretó la pandemia. Y son infinitas, porque es esto que decíamos, bueno, estamos en distintos territorios, a nosotros de alguna manera nos toca estar acá en el barro, como le dijo Orne, y acompañar desde nuestro lugar como organización distintas y graves dificultades en las que a veces no tenemos la mejor respuesta de parte del Estado, ya sea por recursos, ya sea por interpretaciones, ya sea porque no está el acceso. Por eso vamos a seguir haciendo fuerza para que estas cosas se den. Vamos a seguir dando respuestas a estos comentarios. La verdad que no me descolocó, disculpen si me salí un poco, tenía planeado ir por otro lado, un poco había armado como una charla, pero la verdad que nada, si Julieta todavía está acá, la invito de corazón a que no tengo ningún problema. A que nos conozcas, sí. a que te invitamos a que participes, a que te involucres, a que te concientices y sobre todo la sensibilización, que es poder generar empatía con el otro. Seguramente por tu corta edad no conocerás un montón de la historia mía, por ejemplo. Yo tengo 42 años y me costó muchísimo poder autopercibirme por muchas situaciones de violencia. Esta violencia que a veces desde una palabra, a veces desde el autoritarismo, a veces desde lugares de poder, hacen que uno repiense si está bien y se llena de culpas, y a veces terminamos en lugares que no queríamos transitar. Sí. Como sabrás, y como te lo repitió Orne,
el colectivo trans tiene una expectativa de vida de 35 a 42 años, por estar expuesto a este tipo de violencias. Al estar afuera del sistema de salud, al estar afuera de su hogar por situaciones de discriminación, al estar afuera del sistema educativo, al no poder tener una formación. Creo que de alguna manera se fueron garantizando estos derechos y el acceso a la educación hace muy poco y con espacios, con universidades públicas como la de Rosario, que tienen secretarías de género y acompañan a compañeros que tienen. Hoy, el otro día lo hablábamos con el rector de la de Derecho y bueno, me decía que la población es de alrededor de 3.500 personas, o sea, el alumnado. Y solo 2 compañeros trans, o sea, wow, bueno, celebramos esos 2 compañeros trans ahí, y en la de medicina también pasa, y en la de, en la de humanidades, y en la de arquitectura, bueno, a esos lugares queremos llegar, queremos salir, queremos profesionalizar y poder insertarnos de alguna manera dentro de la sociedad. Para que estas cosas se den, hoy soy visible porque elijo ser visible, pero en su momento no pude, porque o me corrían en el barrio, o me violentaban. Hoy no sé si vos conocés, pero el colectivo de transmasculinidades todavía sigue atravesado por las violaciones correctivas. Son estos sujetos, estos monstruos de la sociedad, que porque te reconocen distinto, toman derecho a hacerte lo que sea. Bueno, hoy tenemos un compañero, Tehuel de la Torre, que está desaparecido, y 2 lacras que saben lo que pasó con él, no hablan y se han llamado a silencio y por este tipo de violencia. Me parece que nada, siempre te sumo a que vengas, te sumo a vos y a todas las personas que quieran. Estamos en las redes, estamos en la casa LGBTI y nada, vamos a seguir siendo lo más visible posible para tratar de llevar la información en primera persona. Yo no te voy a contar nada que le pasó a otra persona, te voy a contar lo que me pasó a mí, y ojalá que no le pase a nadie más, y ojalá que nadie tenga que atravesar esa violencia. Y seguramente vas a conocer, si vas, otras historias ahí que son tan crudas o mucho más crudas que la mía, más difíciles, y seguramente, desearás que ninguna persona, porque nadie se merece atravesar por eso. Creo que tenía que decir algo más. Lamento porque no hayas podido Perdón, Julieta, dar pero tenemos que seguir con otros nos falta una disertante, tenemos que continuar el conversatorio. Gracias, Santi, por Gracias, supuesto, como Luli. decimos esto, no hay política pública que alcance si no hay una verdadera sensibilización de sus agentes, ¿no? Y de la sociedad civil toda, sin duda. No, sin lugar a duda, esto de la ley Micaela también viene un poco a esto, a sensibilizar y a capacitar a un montón, pero bueno, siempre el prejuicio está instalado. Creo que la sociedad, y desde, más allá de que el colectivo siempre acompaña estas cosas, visibilizar y siempre alzar la mano y hacer frente a este tipo de comentarios que atrasan. Un abrazo grande a todos. Bueno, quiero le aclarar queremos dar que... por último la palabra, perdón, Julieta, seguimos adelante. Queremos, en todo caso, lo último. Queremos darle por último la palabra a Romina Maruco, que también nos está acompañando. Ella es la actual directora de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, educadora social. Gracias, Romina, por estar acompañándonos aquí también. Hola, gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, muy contenta de compartir acá con todos ustedes. Bueno, está Ornella. Ornella a mí no me conoce, pero bueno, yo la sigo mucho en las redes. De hecho, la conocí en Trelew, en el encuentro de mujeres lesbianas, trans, travestis. Estuve atrás de ella, que ella iba con un megáfono así, gritando en lo de la marcha por los travesticidios, y dije, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Estuve preguntando ahí en el movimiento Evita, y de ahí yo quedé así como impactada y bueno, nada, y cuando Lu me propuso estar, dije, uy, qué panel. Así que bueno, nada, eso, Ornella, mi corazón, realmente te sigo un montón y me alegro un montón que estés al frente y en la dirección de las políticas públicas, que creo que comparto con Santiago esto que dice, que creo que las políticas, la mirada a las teorías travesti-trans es una mirada particular, es una construcción de conocimiento especializado y particular, y es necesario de que estén ellas llevando adelante determinadas políticas públicas, pensando determinadas políticas públicas, que, o sea, la mirada heteronormada, cisexista, digamos, o cis, no pensemos en, pensémoslo, necesitamos esas preguntas, esos agujeros que yo le digo, ¿no? que nos agujeren un poco nuestras producciones de verdad, o nuestras seguridades, ¿no? Y entonces, y que nos hagan más provisorias, que nos hagan más inacabadas, y que nos hagan dudar un poco más. Yo agradezco mucho esto a lo que me dieron los estudios de género y sexualidades. Agradezco a mis amigas trabas todo lo que me brindaron, porque creo que mi sexualidad no es la misma también, después de haber sido amiga de ellas, después de haber estado comiendo con ellas, compartido con ellas. Bueno, yo creo que en ese sentido yo agradezco. Y ahí me toca este desafío. Yo soy trabajadora de la Dirección de Diversidad Sexual y bueno, y me toca este desafío de estar al mando de esta dirección. Y bueno, y nosotros decimos que es una dirección que es tipo un oxímoron, ¿no? Que nacemos para morir, que nuestra misión es dejar de existir, ¿no? Dejar de ser necesarias. ¿Por qué? Porque cuando dejemos de ser necesarias, porque están asegurados todos los derechos de las personas, ¿no? Entonces, hoy por hoy seguimos, nuestra tarea es transversalizar esta política pública en materia de género y sexualidades, y también restituir derechos. ¿A qué llamamos restituciones? Poder acompañar en procesos que se deberían hacer en otros lugares, no en la Dirección de Diversidad Sexual. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el género es una intersección, así como la clase, así como la etnia, así como la diversidad funcional, así como la sexualidad. Entonces creo que, o sea, si hay un problema de hábitat, se tiene que resolver en el Ministerio de Vivienda. Si hay un problema si hay un problema en relación a la salud, se tiene que resolver en el Ministerio de Salud. Y entonces, pero hay que hacer todo un recorrido y hay que hacer un cruce para poder hacer inteligible estos cuerpos. Entonces, ¿qué quiere decir hacer inteligible? O sea, ¿cuál es ese puente que tenemos que hacer nosotros? Y lo tenemos que hacer porque evidentemente, o sea, lo que cubre, digamos, a estos espacios, bueno, son heterosexismos, cisexismos, ¿no? Y entonces estas personas no son escuchadas o no pueden ser visibles en cuanto a sus necesidades, o no pueden responder a sus necesidades. Entonces digo, nuestra tarea es un poco esta, por eso también celebro este tipo de encuentros, de poner en común, de poder tramar conocimientos, articular conocimientos, y de pensar otros mundos posibles. Hace un rato venía de otro conversatorio donde había una trabajadora de la educación que decía de que, bueno, que la pandemia lo que pone, ¿no? desnuda
o viene a discutir con la enseñanza en estas estructuras, ¿no? Tal como las conocemos. Bueno, que es una oportunidad para poder preguntarnos no por las sexualidades, qué sexualidades habitan, ¿no? Las estructuras escolares, qué géneros habitan estas estructuras y cómo concebimos estos conocimientos. Porque si hay algo que tengo claro es en relación a mi vida, ¿no? Que, o sea, mi sexualidad, hasta que no empecé a estudiar, hasta que no me empecé a hacer preguntas, hasta que no me empecé a hacer agujeros, o sea, mi sexualidad había sido producida. Y mi género también ha sido producido. Y en eso me parece bastante interesante poder pensar los dispositivos de poder, ¿no? Que producen vida, que producen géneros, que producen sexualidades, ¿no? Y que producen conocimientos. Entonces, digo que bueno, yo me quedo con esto y les agradezco poder estar acá. Y bueno, y estamos en la Dirección de Diversidad de forma virtual, trabajando a través de entrevistas, pero con burbujas para poder hacer trámites específicos, ¿no? Así que aseguramos la atención de lunes a jueves en presencial para firmar algunas cosas que se tengan que firmar, pero estamos en el handy o en los teléfonos de la Dirección de Diversidad de lunes a viernes. Yo quería hacer... Gracias, Romina. Quería hacer 3 aclaraciones. Si es muy cortito, si no, sí, porque estamos es cerrando corto. el... Sí, es corto. Primero pido disculpas porque no pudo dar su discurso dialéctico, Santi. Y otra cuestión, mi sexualidad es mía, pero yo no puedo obligar por ley de derecho que los demás, a cambiar, a que los demás tengan que hacer cómo yo me estoy percibiendo. Y otra cuestión que quería aclarar, la última, con todo lo que están pasando, y aparte de la ideología, que en muchas cuestiones están financiando 1.3 billones de dólares con estas cosas, y que están muriendo muchas personas, que ya es otra cuestión, sacando las historias personales, es verdad, pero es una cuestión de sobrepoblación. Tenés que ir a los informes Rockefeller, a las conferencias dice que es un problema de sobrepoblación. Entonces eliminan vida, y esa es otra cuestión. El problema no está de más abajo del que pase o que me pasó esto personalmente, viene desde otro lado cuando se empieza a estudiar. Entonces, de ahí... Gracias, cuídate. Vale, si querés cerrar y responder, y cerramos. A modo de cierre, yo quisiera hacer una reflexión. Julieta, tu sexualidad, la sexualidad de cualquiera, el género, son todas construcciones culturales. No tienen que ver con la genitalidad. No te genera un derecho pensar de una determinada manera, sino que se construyen derechos para las personas. No personas etiquetadas ni clasificadas, ni desde un lugar de creerse con una superioridad inexistente. Tus creencias y tus convicciones son construcciones culturales, igual que el resto. Con lo cual, yo puedo entender la serie de datos que vos das, de la cantidad de millones que se dan, la superpoblación. ¿No? En realidad, a mí eso no me interesa. A mí me interesa que participo de los grupos que quieren construir sociedades, que quieren terminar con el poder del patriarcado, del sometimiento de las mujeres. No nos olvidemos que las mujeres hasta los años 40 ni siquiera teníamos derecho a votar.
Eso es la construcción cultural de derechos. Entonces, desde aquella época donde hablábamos de que las mujeres éramos por los varones consideradas en una situación de inferioridad, hoy hemos llegado a la posibilidad de una construcción cultural de ampliación de derechos, de ampliación de oportunidades, de una construcción social mucho más abarcativa, de un mundo donde puedan caber muchos mundos. Y eso implica un compromiso desde el Estado para garantizar esos derechos, más allá de que pueda haber personas como vos que piensen diferente, porque hay muchas leyes que te van a imponer situaciones con las que podés estar o no de acuerdo. Pero eso es la construcción de un Estado de Derecho, eso es la construcción de una sociedad organizada. No se restringen derechos, se amplían, y sí tienen que ver con historias de vida. Lo dejo como Muchas cierre. gracias. Muchas gracias, Vale, y es lo que los que compartimos acá mayoritariamente y nos estamos encontrando. Bueno, les quiero agradecer a los 4 disertantes, un placer y un orgullo tenerlos aquí con nosotros, bueno, y a todos todos los que han participado. Esperemos encontrarnos en otra instancia y seguir reflexionando y nada, que hay tantísimo todavía. Gracias, Ornella, y bueno, a todos.